¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Basanetti, estamos aquí en Basanetti Engines y este es el capítulo número 4 de los Basanetti Tips. En este Basanetti Tip te vamos a mostrar o te vamos a dar el tip de cómo puedes elegir el árbol de levas correcto de acuerdo a tu proyecto, de acuerdo a cada aplicación que tú vayas necesitando. Por ejemplo, mucha gente pregunta, una de las preguntas es ¿cómo lo puedo hacer para cambiar el ruido? O quiero un árbol de levas para que el motor se escuche ya como si estuviera modificado. Muchas veces las personas quieren un árbol de levas solamente para que suene el motor, pero la verdad es que escoger un árbol de levas solo porque va a hacer ruido, créanme lo que no es, al final de cuentas, una muy buena decisión. Si no tienes idea cuál es el funcionamiento del árbol de levas o qué consecuencias puede tener solamente insertar el árbol de levas sin hacer cambios correspondientes, como en el caso de sus botadores adecuados, sus resortes adecuados, del convertidor de torque en el caso de ser una transmisión automática. En sí, para poner un árbol de levas hay muchísimos factores que se deben de tomar en cuenta, son demasiados, la verdad. Entonces aquí nosotros te vamos a orientar cómo escoger un árbol de levas según la aplicación que tú necesites. En el caso de los que quieren que solamente suene, pero que no importa si funciona o no funciona, créanme lo que, bueno, la verdad no es una buena opción. Si eres una persona que lo quiere utilizar de uso diario sin hacer tantas modificaciones, la verdad es que algo correcto es escoger por rango de revoluciones, por el rango de revoluciones que te permitan andar ya sea en la calle o dependiendo del rango de revoluciones. También los mismos árboles de levas, cuando vas a hacer una compra, en su descripción incluso viene una orientación en la que te dicen qué tipo de convertidor de torque puedes utilizar en caso de ser automático, incluso el tipo de paso diferencial que necesitas para que pues, funcione más óptimo. Viene obviamente el rango de revoluciones y viene la recomendación de qué resortes de válvulas necesitas y algunos otros componentes de tren de válvula. Pero por ejemplo, para aquellos que no quieran hacer cambios, que tengan transmisión automática, lo mejor es buscar árboles de levas en el cual en la descripción incluso viene que no necesite cambiarse el convertidor de torque, o que incluso tienen rangos más bajos que empiezan a operar desde 1500 hasta 1800 revoluciones como máximo. O sea, hablando del mínimo revoluciones, 1800 a 4600 o 5000 revoluciones, pero el rango mínimo es entre 1600 y 1800 revoluciones, que incluso todavía no necesites cambiar el convertidor de torque. Pero si tu rango es mayor de 2000 revoluciones hacia arriba, lo más recomendable, incluso el mismo árbol de levas en su descripción te va a recomendar hacer un cambio de convertidor de torque. Incluso te puede poner o te describe el rango que tú vas a necesitar para que funcione correctamente. Puede haber incluso fallas catastróficas cuando pones un árbol de levas sin hacer los cambios consecuentes. O sea, cuando no utilizas lo recomendado, en este caso de un árbol que ya tenga, pues ahora sí, una modificación ya mucho mayor a lo que es un árbol stock. Y otra recomendación, otro tip que les vamos a dar aquí en Basanetti Engines es, yo les recomiendo ampliamente, si vas a iniciar un proyecto en el cual quieres hacer el cambio de levas por una modificación básica, o vas a empezar a modificar tu motor, que básicamente la modificación consta también obviamente de cambiar el árbol de levas, pero les voy a dar una recomendación de no comprar árboles usados porque son baratos, árboles que no tienen especificación, que no tienen una carta específica. Si es un árbol que pues sí tiene una numeración, pero que tú sepas que la numeración la puedes sacar todos los datos del árbol de levas y de acuerdo al propósito te sirve. Aún así, si requieres componentes y lo vas a hacer, está bien, pero si es un árbol de levas que desconoces totalmente su origen, desconoces totalmente todas sus características,
yo te recomiendo ampliamente invertir en un árbol de levas nuevo, en un árbol de levas que tenga todas sus descripciones y de acuerdo también a tu proyecto que vayas a realizar, hacer los cambios requeridos, recomendados por el mismo fabricante de árbol de levas. Por ejemplo, para calle, pues obviamente lo recomendado es utilizar los árboles hidráulicos, ya sean de botador plano o ya sea de botador roller hidráulico. Eso con el fin de que obviamente los botadores llevan una calibración cero, no hacen ruido, pero también hay perfiles agresivos para árboles hidráulicos. Ya si quieres andar también en la calle pero con más agresividad, están los árboles sólidos de botador plano, sólidos de botador roller. Aunque ya hablando de árboles de levas sólidos, pues ya es como te vas a un rango ya de competencias mucho mayor. Entonces, un buen punto para empezar es los rangos de revoluciones que vas a utilizar de abajo hasta el tope. Ese es un buen inicio para escoger un árbol de levas de acuerdo a la aplicación y de acuerdo a los cambios que estés dispuesto a hacer, porque incluso te digo, según los rangos de revoluciones también te van a ir indicando la relación de compresión que necesitas para que funcione bien, algunos requerimientos que necesites, y como les comenté anteriormente, también el rango de revoluciones de convertidor de torque que necesites y los componentes de tren de válvulas como resortes, tensiones de resortes, que es lo recomendado en cada caso. Si vas ahora sí nos vamos al modo race ya de competencias, pues lo más lógico es utilizar, o lo más normal es utilizar árboles de levas tipo roller sólidos, que también ahí hay una variedad de rangos. También es importante escoger los rangos de revoluciones y de acuerdo a cada proyecto, de tu relación de compresión que tengas en mente utilizar, el tipo de admisión que vas a utilizar, en sí muchísimas cosas, muchos factores. Si tú tienes un convertidor de torque, una transmisión en específico, paso al diferencial, entonces siempre es muy bueno checar en cada aplicación de árboles de levas los rangos, porque no significa siempre escoger uno más alto, nomás porque es muy alto vas a pensar que va a funcionar mejor. Si tu aplicación, si tu motor está un poco limitado en cuestión de compresión, en cuestión de inducción, en cuestión de algunas otras cosas, pues siempre acomoda tu rango específicamente al proyecto que tú tienes en un motor. Ya de ahí pues van a ir subiendo los niveles de los árboles de levas, pero eso es de acuerdo también, como comentamos, de acuerdo a tu aplicación, de acuerdo a tu motor, incluso también tus pulgadas cúbicas que necesites en tu motor. Y ya si nos vamos a algo más extremo, algo personalizado, algo que tú digas, quiero un motor totalmente de carreras, pero algo ya extremo, pues entonces hay recomendaciones como la customización, hacer árboles customizados. Hay diferentes marcas, como en el caso de Comcams, puede ser Bullet, puede ser la marca Crauer, K-Motion. Ellos ofrecen el servicio de customización de árboles de levas, pero obviamente también pues para una especificación más correcta se requieren todos los datos específicos que vas a utilizar en tu motor, desde la relación de compresión, desde el stroke del cigüeñal, la medida del cilindro, básicamente el rango de revoluciones a lo que tú quieres operar, el combustible, la inducción, la información de las cabezas, qué convertidor de torque en rangos vas a utilizar. En sí, la verdad es que es una información demasiado completa, demasiado amplia para poder customizar un árbol de levas, pero es un tip, una recomendación. Si vas a hacer un motor extremo, un motor pues ya con puros componentes para carreras, pues es una muy buena recomendación hacer un árbol customizado. Entonces el tip es siempre acomodar, sobre todo es muy importante el rango de revoluciones a la cual vas a operar en tu proyecto, en tu aplicación, para así acomodar un árbol de levas de acuerdo a la aplicación que tú tienes, de acuerdo a los requerimientos de tu motor, de acuerdo a lo que tú tienes en tu motor. Pues según como se presente el caso, si alguien tiene más compresión, pues buscar un árbol que se adecue a la compresión que tú estás dispuesto a utilizar, al convertidor de torque o al propósito, el tipo de carreras, ya que hoy en día los árboles de leva, los fabricantes manejan toda esa información
para que tú puedas escoger correctamente el árbol de levas adecuado que necesitas para tu aplicación. En el caso de nosotros, tenemos también una recomendación, es puedes comprar el kit del árbol de levas que viene en la caja con el árbol y los botadores, ya que los botadores pues es muy importante también las marcas. Yo les recomiendo ampliamente en tipo de botador plano la marca Comcams, que son botadores que realmente nunca nos han fallado. También obviamente pues el kit de resortes de acuerdo a cada recomendación de árbol de levas que vas a utilizar. Si es un árbol de levas que ya lo requiere, pues te recomendamos muchísimo siempre hacer la compra correcta del árbol de levas, su kit de botadores y al menos los resortes adecuados que necesites. Árboles de levas customizados como este árbol de levas que tenemos aquí de la marca Comcams. Es un árbol para aplicación de óxido nitroso en grandes cantidades. Es un árbol para un motor block chico de Chevrolet de 434 pulgadas cúbicas. También hay que pues tener algunos datos ahí, ya que la base la pedimos más chica por el tipo de stroke en el tipo de bloque que vamos a utilizar. La verdad es que hay una infinidad de árboles de levas, hay una infinidad de modificaciones que, bueno, con la experiencia uno lo puede saber qué hacer incluso con los árboles de levas, qué hacer incluso con los motores ya más, pues ahora sí más modificados, más especiales para cada uso. Pero las dudas más frecuentes son para motores de calle. Entonces sí, amigos, si tú quieres un árbol de levas que va a ser para que suene, quieres que suene, por ende yo te recomiendo que no solamente sea para que suene, sino que también lo hagas funcionar, ya que cuando solamente haces eso, ponerlo para que suene y no cambias otros componentes, lo único que va a pasar es que te va a dar demasiados problemas al momento de meter el cambio. Tienes que tener el vehículo demasiado acelerado para poder poner el cambio, ya sea en reverso o en drive, para que se estabilicen las revoluciones, porque si lo dejas a las revoluciones en parking, revoluciones normales, al momento que tú vayas a meter el cambio, se va a matar, se va a bajar demasiado las revoluciones y el motor se va a parar. Entonces eso es un problema cuando no cambias el convertidor de torque por el árbol de levas que traes, o si no tienes el tren de válvulas correcto, lo que va a pasar es que vas a dañar tu árbol de levas, o puedes incluso tener una falla catastrófica que hasta pudieras tener problemas de que tope la válvula con un pistón, y entonces sí es una falla catastrófica. Entonces te recomiendo siempre, si vas a poner un árbol de levas, tratar de escoger el adecuado, y si requiere los componentes adecuados, invierte en ellos, porque una vez que haces el gasto de un árbol de levas que desconoces y no haces los cambios correspondientes, la verdad es que tus problemas y tus gastos van a ser mucho mayores que invertir en un buen árbol con sus componentes una sola vez. Entonces, amigos, ese es el Bassane Tip de hoy: cómo escoger correctamente un árbol de levas. Y cualquier duda que tengan nos pueden mandar inbox para cualquier orientación de los árboles de levas, ya que es un tema demasiado extenso, demasiado amplio. Pues no duden en mandarnos un mensaje, suscribirse a nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, y seguir nuestra página en Bassanetti Engines. Nos vemos en el próximo Bassane Tip. Mi nombre es Luis Bassanetti y seguimos con ustedes.